Capacitación a juradas y jurados electorales. Elección de autoridades departamentales 2026, segunda vuelta. Este domingo 19 de abril del 2026, conforme a la normativa electoral vigente, se realizará la segunda vuelta electoral para las dos candidaturas más votadas a gobernador en Chuquisaca, Oruro, y de gobernadora o gobernador y vicegobernadora o vicegobernador en Tarija, Santa Cruz y Beni. Como jurado o jurada electoral, tu función es garantizar el ejercicio del derecho al voto. Antes de la votación. El día de la votación, las juradas y o jurados electorales deben estar en su recinto electoral a las 6 de la mañana. Una mesa de sufragio empieza a funcionar con al menos 3 juradas y o jurados electorales presentes. A la entrega de la maleta electoral, deben revisar el precinto de seguridad. Si tiene daño, informan a la notaria o notario electoral. Si no, se abre la misma. Verifiquen que contenga todos los materiales y útiles electorales tiqueando en la lista y que estos se encuentren en buen estado. Los materiales y útiles electorales son: Instalación de la mesa de sufragio. Se procede a armar la mesa de sufragio. Se coloca el cartel con el número de mesa y el que muestra el rango de apellidos de las y los electores. Se ponen los afiches que explican el procedimiento de votación y otros avisos en lugares visibles. Se prepara el recinto reservado para asegurar que el voto sea secreto. Se arma el ánfora electoral donde se depositarán los votos. El acetato se pega por dentro de la ventana del ánfora. Cierre la base, que es la parte de abajo del ánfora. Levante la ánfora y muestre que está vacía. Cierre la tapa, coloque la tapa superior y deje los bordes o aletas de la tapa visible hacia afuera. No las esconda ni las doble hacia adentro y péguela con cinta adhesiva. Las y los delegados de las organizaciones políticas y o alianzas políticas tienen derecho a estar presentes en la mesa para vigilar el proceso. Se presentan ante la presidenta o presidente de la mesa, muestran su cédula de identidad y su credencial. Preparación de las papeletas de sufragio. Antes de que empiece la votación, las papeletas deben llevar las firmas y las huellas de las juradas y jurados electorales. Estampen sus firmas y huellas dactilares en las papeletas. Separen en grupos de 10 en 10. Llenado del acta electoral. La secretaria o secretario empieza a llenar el acta electoral con letra imprenta y siguiendo el modelo de números que aparecen en el acta. Sección 1. Anotar la hora exacta en que inicia la votación. Sección 2. Escribir los nombres completos y números de cédula de identidad de todas las juradas y jurados electorales. Cada uno de ellos firma y pone su huella dactilar en el acta. Sección 3. Registra los nombres completos y números de cédula de las y los delegados de mesa que se hayan acreditado, que también deben firmar y poner su huella en el acta. Cuando el DA o el secretario registró los datos en la apertura del acta electoral, se guarda dentro del sobre de seguridad A y se coloca en la maleta electoral. La presidenta o presidente de la mesa entrega la lista índice de ciudadanas y ciudadanos habilitados a las o los delegados de las organizaciones políticas y o alianzas políticas. Este listado será entregado bajo firma de constancia. Durante la votación. A las 8 de la mañana en punto, la presidenta o presidente de mesa proclama en voz alta y clara: ¡Empieza la votación! Los primeros en votar son las juradas y jurados electorales de la mesa. Durante la jornada se debe dar preferencia, sin hacer fila, a personas con discapacidad, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que lleven bebés menores de 1 año, candidatas y candidatos. La o el votante se acerca a la mesa y entrega su cédula de identidad física a la presidenta o presidente. La cédula debe estar vigente. De manera excepcional, se aceptarán cédulas con fecha de vencimiento hasta 1 año. La presidenta o presidente toma la cédula de identidad, lee el nombre completo del votante en voz alta. Julio César Jiménez Ortuño. La secretaria o secretario de mesa busca el nombre de la o el votante en la lista índice de ciudadanas habilitadas y ciudadanos habilitados. Verifica que esté registrado y habilitado para votar en esa mesa. Si está correcto, le indica al votante que debe firmar en el espacio correspondiente de la lista índice, poner su huella dactilar. Si la persona votante no sabe firmar, colocará su huella dactilar. La secretaria o secretario tacha con una línea diagonal los datos de la electora o elector en la lista índice, asegurándose de no afectar los datos personales, nombre completo ni QR.
Cuando la o el votante ha sido identificado, la presidenta o presidente muestra la papeleta electoral. Toma la papeleta sujetándola por las esquinas superiores. Muestra a la persona votante y a las y los presentes para comprobar que la papeleta está sin marca. Esto garantiza transparencia. La entrega a la electora o elector. Con la papeleta, la persona se dirige al recinto reservado para emitir su voto en secreto. La privacidad del voto es un derecho fundamental y se debe proteger en todo momento. Cuando la o el votante sale del recinto reservado con su papeleta marcada, deposita el voto en el ánfora. La presidenta o presidente coloca el sello de mesa, firma y pone su huella dactilar en el certificado de sufragio y entrega a la electora o elector con su cédula de identidad. Voto asistido. Hay diferentes formas de voto asistido, respetando la decisión de la o el votante. Con acompañante, la persona vota con alguien de su confianza. Con testigo, si no tiene acompañante, se designa a una persona de la fila. Para personas con discapacidad visual o auditiva, existen materiales de apoyo como las cerchas en alfabeto braille o material informativo con instrucciones escritas. Conclusión de la votación. Si después de 8 horas continuas aún hay personas esperando en la fila, la mesa debe seguir abierta hasta que la última persona haya ejercido su derecho. Si ya votaron todas las personas habilitadas en esa mesa antes de que se cumplan las 8 horas, la votación puede cerrarse. Cuando se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, la presidenta o presidente debe anunciar en voz alta y clara: Concluye la votación. Finalizada la votación, las y los delegados de las organizaciones políticas y o alianzas políticas deben devolver la lista índice de ciudadanas y ciudadanos habilitados para el control de las organizaciones políticas y o alianzas políticas. Las juradas y jurados electorales deben recoger todos los materiales electorales, ingresar al recinto reservado. El recinto reservado deja de ser un espacio privado y se convierte en un espacio público para permitir la presencia de las delegadas y delegados de las organizaciones políticas y o alianzas políticas y de la ciudadanía en general. Después de la votación. Separe el material no utilizado antes de abrir el ánfora. Tomen las papeletas sobrantes y los certificados de sufragio no utilizados. Cuéntenlos y colóquenlos en la bolsa con cierre zipper. Con un marcador escriban en la bolsa el rótulo "Material anulado". Guarden esta bolsa dentro del sobre de seguridad C. Estas papeletas no se toman en cuenta en el escrutinio ni en el conteo de votos. Desde este momento comienza el proceso de escrutinio de papeletas. Coloque el ánfora sobre la mesa. Desprecinte el ánfora. La presidenta o presidente vacía el ánfora y, con ayuda de la secretaria o secretario, cuentan las papeletas sin desdoblarlas. En el espacio en blanco del reverso de cada papeleta, escriba un número correlativo para llevar el control. Para facilitar el conteo, organicen las papeletas en grupos de 10 en 10. Verifiquen que cuadren los números. La secretaria o secretario revisen la lista índice de ciudadanas y ciudadanos habilitados cuántas personas votaron en esa mesa. El número de papeletas en el ánfora debe ser exactamente igual al número de personas que votaron. Si hay papeletas de más, se extraen al azar las que sobran. Esas papeletas extraídas se marcan como anuladas y las firma la presidenta o presidente. Conteo de votos. Antes del conteo de votos, la presidenta o presidente debe explicar los tipos de voto. El voto válido. Marcó una sola opción dentro del espacio de la franja de una candidatura con un signo, marca o señal visible. Voto en blanco. Cuando en la franja no se marcó ninguna opción. Voto nulo. Ocurre en 3 casos. 1. La marca está fuera del espacio de la franja de la candidatura. 2. Marcó en las 2 candidaturas. 3. La papeleta está rota, dañada o contiene inscripciones o señales ajenas al acto de votación. Preparación de la hoja de trabajo. Coloquen la hoja de trabajo en un lugar visible para todos, pared o pizarra. La presidenta o presidente llena los datos generales: departamento, provincia, municipio, recinto, código y número de mesa, y la cantidad de personas habilitadas para votar. Anuncia y escribe las siglas de la organización política o alianza política en el orden de la papeleta. Una jurada o jurado electoral ayuda a la secretaria o secretario a desdoblar las papeletas una por una. La secretaria o secretario lee en voz alta el voto marcado en la franja de la candidatura de preferencia. Voto válido, sigla 2. Anuncia si es un voto válido para alguna organización política y o alianza política, o si es blanco o nulo.
La presidenta o presidente marca el resultado en la hoja de trabajo correspondiente. Registro de votos. ¿Cómo llenar las hojas de trabajo? Mientras la secretaria o secretario lee en voz alta cada voto, la presidenta o presidente va marcando en la hoja de trabajo. Una o un vocal designado deben verificar que lo que la secretaria o secretario lee en voz alta coincida exactamente con lo que la presidenta o presidente está anotando en la hoja de trabajo. Casilla A. Votos válidos. Se suma todo lo que obtuvo cada candidatura. Casilla B. Votos en blanco. Se suma el total de palotes en la fila de blancos. Casilla C. Votos nulos. Se suma el total de palotes en la fila de nulos. Además, deben registrar el total de papeletas en el ánfora, que deben coincidir con los votos emitidos. El total de papeletas no utilizadas, las que sobraron. Si durante el conteo ocurrió algo fuera de lo común que deba quedar registrado, anótenlo en el espacio de observaciones del acta. Si no hay observaciones, se coloca una línea transversal. Una vez que todo está sumado y verificado, la secretaria o secretario debe anunciar en voz alta los resultados para que las y los presentes escuchen. Cantidad de votos obtenidos por cada candidatura, sigla 1. Finalmente, las juradas y jurados electorales firmarán y estamparán sus huellas dactilares en la hoja de trabajo. Llenado del acta electoral. Una vez que tienen los totales en la hoja de trabajo, se pasan al acta electoral de cierre. La secretaria o secretario debe llenar con letra y números claros siguiendo este orden. Sección 4. Se deben anotar la hora en la que se concluyó la votación. Sección 5. La cantidad de papeletas extraídas del ánfora. Sección 6. La cantidad de papeletas no utilizadas. Sección 7. La cantidad de votos obtenidos por cada candidatura, así como la cantidad de votos blancos y nulos. La suma de todos los votos de las dos candidaturas es el total de votos válidos. En la sección 8 se registran los hechos relevantes ocurridos durante y después de la votación. Si no hay nada que anotar, tachen la sección con una línea transversal. Sección 9, columna de cierre. Firman y ponen su huella dactilar todas las juradas y jurados electorales presentes al inicio de la votación. Sección 10, columna cierre. Firman y ponen su huella dactilar las delegadas y delegados de organizaciones políticas y o alianzas políticas que estén presentes al momento del cierre. Verificación del correcto llenado del acta electoral y fotografía. La notaria o notario electoral verificará que el acta esté correctamente llenada usando el formulario de verificación del correcto llenado del acta electoral. Adhesivo de seguridad. La presidenta o presidente debe pegar este adhesivo cubriendo la sección de resultados y observaciones del acta original. Fotografías del acta electoral. La primera fotografía será tomada por la operadora u operador del sistema de resultados electorales preliminares CIREPRE. Inmediatamente después, la presidenta o presidente exhibe el acta original durante máximo 30 segundos para las delegadas, delegados y ciudadanos presentes puedan tomarle fotografía. Resguardo y entrega de copias del acta. Se introduce el acta original en el sobre de seguridad A. Seguidamente, las copias del acta se entregan en este orden. Primera copia a la operadora o operador del CIREPRE. Segunda copia a la notaria o notario electoral. Tercera copia para la presidenta o presidente de mesa. Copias restantes para las delegadas y delegados de organizaciones políticas y o alianzas políticas presentes. Preparación de los sobres de seguridad y la maleta electoral. Esta lista contiene todo lo que debe estar en el sobre A. Sobre B, papeletas utilizadas. El sobre C debe contener lo siguiente. La notaria o el notario verifica que todo esté correcto en el sobre A. La presidenta o el presidente cierra cada sobre con su adhesivo y las y los jurados firman los 3 sobres. Finalmente, guardan los sobres en la maleta electoral y la entregan al notario. Firma de conformidad. La notaria o el notario electoral y la presidenta o presidente de mesa firman el recibo de conformidad que acredita la entrega del sobre A y la maleta electoral con el material sobrante. Ser jurado de mesa es una responsabilidad y un honor. Su labor garantiza que cada voto sea respetado. Gracias por su compromiso cívico. Recuerde que usted es el guardián de la transparencia electoral. Tu voto construye democracia. Órgano electoral plurinacional.